Cuando comenzamos a preparar esta segunda parte de Agenda en 360 dedicada a la salud mental y los trastornos en Nuevo León, no imaginábamos el alto índice de desatención que hay. Entre el 70 y 80% de personas que tienen un problema emocional no se atienden. Esto nos lo cuentan algunos que lo padecen y también especialistas. Bienvenido a esta nueva edición. Los sistemas de salud todavía no han dado una respuesta adecuada a la carga de trastornos mentales. En consecuencia, la divergencia entre la necesidad de tratamiento y su prestación es grande en todo el mundo. En los países de ingresos bajos y medios, entre un 76 y un 85% de las personas con trastornos mentales graves no recibe tratamiento. La cifra es alta también en los países de ingresos elevados, entre un 35 y un 50%. El problema se complica aún más por la escasa calidad de la atención que reciben los casos tratados. Además de la ayuda que presentan los servicios de salud, las personas que presentan enfermedades mentales necesitan apoyo y atención social. A menudo necesitan que se les ayude a participar en programas educativos que satisfagan sus necesidades, así como a encontrar un empleo y una vivienda que les permitan vivir y mantenerse activos en su entorno social. En Ingenium hay cursos de colega a colega y de familia a familia. Entonces ellos se apuntaban al grupo de familia a familia. En ese grupo van familiares de personas que tienen problemas de salud mental, con un diagnóstico. Y pues ya después fui yo, y me apunté como colega que se le llama, y me tocó mucha suerte que la persona que me entrevistó, una persona maravillosa, una psicóloga, Erika, perdón, y me convenció de que entrara al curso. Es un grupo de cerca de 20 personas, diferentes edades, diferentes géneros, diferentes diagnósticos, a veces diferentes creencias, en el cual la primera vez que iba a asistir dije, pues yo era el más grande de todos. ¿Cómo voy a hablar de mis cosas personales que nunca van a entender? Sin embargo, empecé a escuchar comentarios de las personas que te hacen ver que no eres el único, ¿sí? Que esa vergüenza que sientes porque alguien sepa que tienes un problema de salud mental, que ese es un asunto muy importante, el estigma, te das cuenta de que ahí todos padecemos de algo. La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo. Afecta a más de 300 millones de personas en el planeta, con mayor incidencia en las mujeres que en los hombres. El paciente con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. También puede presentar diversos síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes. La depresión puede ser de larga duración o recurrente y afecta considerablemente a la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y académicas y de afrontar la vida cotidiana. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Pues obviamente la principal enfermedad incapacitante para la OMS es la depresión. Y ningún seguro de gastos médicos no la cubre. O sea, estamos ante una enfermedad que nos está llevando a la cama, a perder nuestro trabajo, a romper nuestro núcleo familiar, porque obviamente esto también afecta a la familia, a los hijos, a la esposa, a tu entorno emocional, tu entorno psicológico y cómo te atiendes. No hay manera. Entonces, eso es lo que falta y para el año 2030 la OMS está pronosticando más de 30 millones de personas con este tipo de enfermedades, que muchas a lo mejor ya las tienen pero no las manifiestan. Por lo mismo, porque en el trabajo te pueden estigmatizar, porque a lo mejor está frenando tu productividad o está frenando tu desarrollo, pero tarde o temprano va a ser la punta del iceberg. Bueno, la depresión es un desgano, definitivamente. O sea, no funcionas bien. O sea, tus procesos mentales, tus procesos emocionales, hasta tus procesos físicos se ven alterados. Eso es lo que es la depresión. O sea, ataca el ser, o sea, en todos los aspectos. Entonces, tienes que tener cuidado. Si tú no hay un equilibrio
no hay un funcionamiento bien de tu persona, de tu mente, de tu cuerpo, entonces ese es el foco de alerta para empezar a, obviamente, atenderte. No, pues definitivamente no, o por lo menos no vas a tener una calidad de vida, que eso es lo importante. Puedes tener una supervivencia, pero eso no quiere decir que vivas. O sea, tienes que atenderte para poder tener una calidad de vida, una buena vida, que tú mismo te generes oportunidades de desarrollo, de crecimiento, de bienestar, de ser feliz. Y ser feliz de una manera interior, ¿no? Porque obviamente ahorita también la sociedad nos exige que tengamos más dinero, o que tengamos más bienes, o que tengamos más joyas, o que tengamos más estudios, o que tengamos más viajes al extranjero. O el celular más nuevo. O el celular más nuevo, exactamente. O sea, detalles tan pequeños, ¿no? O que tu casa sea de un piso en lugar de dos, de tres. O sea, se te van exigiendo cosas que no te dan la felicidad, definitivamente. O sea, no te ponen en equilibrio. Te vas llenando de cosas que te van hundiendo. Hay que tener cuidado con eso y darnos cuenta. Y sí tenemos la oportunidad de hacer análisis antes de llegar a ese límite. Pues obviamente tenemos que tener pues, el respaldo de un familiar, de un amigo, de una pareja, que te apoye para poder encontrar el camino hacia de nuevo encontrar el bienestar. Pero con un equipo multidisciplinario, obviamente un médico, un psicólogo, una persona que vea que de nuevo encuentres ese equilibrio. Necesitas una red de apoyo. Eso es algo muy importante que la gente debe saber. No se aíslen porque de ahí van al descenso. Entonces tienen que saber que tenemos que contar con una red de apoyo y van a salir adelante, definitivamente. Desgraciadamente, los problemas de salud mental no se quitan. El 1% a lo mejor se llega a quitar. Hay gente que ha dejado de tomar medicamento, pero sigue con vigilancia. Pero llegó un momento hace 3 años en que empecé a caer un poco otra vez en la depresión, pero no tan grave como antes, sino simplemente en la falta de ánimo de querer hacer cosas. Yo soy muy hábil con las manos y me gusta mucho trabajar. Sin embargo, fueron unos días, fue una época de diciembre en el cual los que tenemos depresión, por la falta de sol y todo eso, caes en la depresión. Entonces la directora de Ingenium me escuchó platicar de eso, me invitó a ECUS. Vine aquí y aquí me ayudó mucho porque aquí en ECUS lo que hacemos es atender el área de trabajar. Si tú estás en casa sin hacer nada, tienes pensamientos negativos, pensando cosas que no debes de hacer, pero estando aquí, estamos de 9 a 1:30 de la tarde trabajando. Demencia. En el mundo hay unas 47.5 millones de personas que padecen demencia. Este trastorno de naturaleza crónica y progresiva se caracteriza por el deterioro, es decir, la capacidad para procesar el pensamiento más allá de lo que podría considerarse consecuencia del envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado y en ocasiones es precedido por el deterioro del control emocional, el comportamiento social o la motivación. La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares. Aunque no se dispone de tratamientos que curen la demencia o reviertan su evolución progresiva, se están investigando varios fármacos nuevos que se encuentran en diversas etapas de los estudios clínicos. Sí existen, en cambio, numerosas intervenciones para apoyar y mejorar la vida de las personas con demencia y la de sus cuidadores y familiares. A nivel mundial, hay un déficit de recurso humano en el área de la psiquiatría y la psicología, ¿verdad? Incluso los países más desarrollados tienen muchas dificultades para poder conseguir especialistas. De hecho, se habla de lo que se llama una brecha de atención. ¿Qué quiere decir? Entre la cantidad de personas que en un momento dado necesitan un tratamiento psiquiátrico y la cantidad de profesionales que hay para que se la den, ¿verdad? En países como Canadá, Estados Unidos, Australia, que son muy avanzados en estos temas, su brecha de atención anda alrededor del 40%.
Es decir, 40 personas de cada 100 que necesitan un especialista nunca los va a consultar un especialista. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Okay? O bien porque no tienen acceso o porque no tienen medio para pagarlo. En México, en la encuesta del año 2008 de psiquiatría, a nivel nacional, se observó que esta brecha de atención andaba alrededor del 70%. ¿Verdad? Sin embargo, hay diferencias regionales. La de nosotros es mucho más baja, alrededor del 42-43%, muy parecida a esos países. Pero hay estados en donde sí llega a 90%, porque no hay especialistas. Entonces, ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud hizo muchas recomendaciones en los últimos 20 años e idearon algo que se llama un programa internacional para proveer a las personas que están en primer nivel de atención de competencias y habilidades clínicas para atender las enfermedades mentales más comunes, ¿verdad? Y hay todo un procedimiento que hemos estado nosotros ya implementando aquí, que consiste en darle una capacitación adicional a todos los médicos que atienden en los centros de salud para que atiendan los problemas más frecuentes, que son la depresión, los trastornos de ansiedad, muchas variedades de ellos, el trastorno por déficit de atención en los niños y los adolescentes, problemas de conducta de oposición, ¿verdad? Los trastornos por consumo de sustancias, ¿verdad? Por drogas y cosas por el estilo, y los trastornos que tienen que ver con el estilo de la personalidad, que son los más comunes, que regularmente requieren tratamientos más cortos y que con medicaciones bien establecidas la persona lo resuelve. A pesar de que en una ciudad como la nuestra, este estrés y la prisa en que vivimos nos provocan trastornos mentales. No existe la menor preparación ni tampoco la intención de enseñar en las escuelas a enfrentar este tipo de problemas, primero incluso a detectarlos. Pues obviamente vivimos en una sociedad con ambientes muy estresantes. Definitivamente antes no se vivía tanto estrés. Ahorita sí, y somos más vulnerables. Tenemos que aprender a sobrellevar esto. Pero ¿cómo lo aprendes? O sea, en el día a día pues vas tropezándote, ¿no? Entonces sí tienes que aprender a vivir con el estrés definitivamente, pero nos tienen que enseñar. Y eso es algo que falta mucho en los programas de salud. Yo pienso que debe ser prioridad en las escuelas, desde niños. Nos enseñan todo, a sumar, a restar, pero no nos enseñan a qué hacer para resolver problemas. O sea, eso es lo que falta. Porque obviamente entre más inteligente, pues obviamente lo sabes resolver mejor. Y si eres muy creativo, también lo sabes resolver. Pero no nos enseñan eso. O sea, al contrario, estamos en una sociedad de mucha competencia desde que somos niños, cuando debería ser de una sociedad de comprensión, de compartir. Esas son las sociedades más felices y más sanas. Lo que pasa es que hay muchos niños que están enfermos, pero no se les atiende. O sea, los niños, de alguna manera, su válvula de escape cuando están enfermos son problemas de conducta o problemas de aprendizaje. Entonces, se enfocan las maestras en eso, cuando realmente la raíz es otro problema. Entonces, no hay ahorita, en este momento, como te comentaba, programas de salud que prioricen a este tipo de cuestiones. Y tampoco no se les da a los maestros una capacitación. ¿Para qué capacitarlos? ¿Para detectarlos? Para detectarlos. Los maestros pueden ser unas piezas claves en esta cuestión con los niños. ¿Por qué? Porque el maestro, si tiene una capacitación, lo puede detectar. ¿Cómo puede un padre darse cuenta que un hijo suyo, a cualquier edad, está entrando en un problema de depresión o un problema emocional? ¿Cómo darse cuenta? Fíjate que está complicado el darse cuenta, aunque lo viven, ¿sí? Pero como la experiencia de ser padre o de ser madre, tampoco hay un manual o hay un patrón. Entonces tendemos a generar eso como normal. Si es adolescente se le va a pasar. Pero hay muchas señales que a mí me parece que son indicadores de que tiene que haber una intervención donde precisamente la parte de la salud, la parte de la convivencia con los demás, la parte social, calificaciones, los maestros, yo creo que todos de alguna manera podrían ejercer alguna forma de mensajes que pudieran ser indicadores de que algo está pasando con ese niño adolescente.
Pero sí es complicado, te insisto, porque la gente lo tiende a vivir como algo normal. Entonces, ¿qué le hacen? Pues se lo llevan de vacaciones, lo meten en un campamento, lo tienen que tener ocupado. Ese es un punto muy importante ¿dónde está la convivencia? Yo creo que la misma convivencia genera muchas señales de lo que significa qué tan normal puede ser eso. Si tiene problemas de aprendizaje, si tiene problemas de conducta, si no quiere ir a la escuela. O sea, eso es lo principal. Porque obviamente un niño pues quiere jugar, quiere ir a la escuela, quiere estar con sus amigos. Pero ¿qué pasa cuando no lo quiere hacer? Entonces creemos de que llega con malas calificaciones. Entonces le pones un tutor que le ayude a resolverlo o tú te sientas con él. Pero hay un trasfondo muchas veces. Entonces como padres a veces no saben cómo llegar a eso. Y los maestros tampoco. Porque como te comento, falta mucha capacitación. Pero los maestros pueden detectar estas situaciones a tiempo, definitivamente. Por ejemplo, nosotros platicábamos en un editorial de que ahora los niños, los papás los exponen muchos en las redes sociales. Entonces los niños tienen ahora ese, ¿cómo podría decirse? Como un archivo fotográfico que el niño no sabe que lo tiene. Entonces cuando creces, están esas fotos en la red que cualquiera las puede usar y después los utilizan como acoso, como bullying. ¿Y qué hace el niño? Porque el papá lo expuso y solamente por likes. Entonces ahora hay unas nuevas enfermedades de que el niño ya no se va a sentir tan famoso como famoso entre comillas, obviamente, cuando era niño. Porque ahora ellos también están expuestos a esta nueva tecnología que no sabemos cómo la van a enfrentar. Ahorita son bebés, son niños de 3, 4 años y obviamente sabemos que los papás no lo hacen por mala intención, sino simplemente por querer mostrar que el niño tiene una gracia nueva o que el niño está creciendo o que el niño hace muecas. Pero ¿qué va a pasar más adelante con ese niño? Hay un archivo que todo el mundo lo puede tener. Nosotros sí vemos y estratificamos por grupo de edad. Pero hay grupos de edad que son muy vulnerables, como ocurre con las demás enfermedades físicas. Y por ejemplo, en lo mental, ahorita las poblaciones de menores de edad están siendo muy presionadas, más que antes. Pero quizá los adultos sentimos la presión que va incrementándose por las cuestiones de competencia laboral, de oportunidades y todo eso. Pero es muy diferente sentirlo cuando uno es niño. La verdad es que los niños deberían tener un nivel de menos presión para que se desarrollen. ¿Y es atribuible a los padres? No, la base de la yo creo que sociedad, sí, yo creo que son los cambios sociales. Mire, por ejemplo, ahorita muchos niños que quieren entrar al kinder los tienen haciendo fila desde que, no sé, desde febrero para entrar quién sabe cuándo y tienen que tener cierta edad y en muchos lugares les ponen hasta exámenes de admisión para ver cómo andan y ya desde ahí empieza la presión intensa que antes no era. Pero en ese tiempo, cuando estaban las cosas demasiado álgidas para todo mundo, la gente que mostraba más debilidad fue la que mostró mayor cantidad de sintomatología. Por ejemplo, hablando de la irrupción de la enfermedad mental en niños, de repente es más complejo que los papás, por ejemplo, acepten el hecho de que algo está sucediendo, ¿no? Generalmente lo dejamos al tiempo, bueno, es el periodo por el cual está pasando, y pues nos damos cuenta que ahorita, por ejemplo, hoy en día, y la Organización Mundial de la Salud lo indica también, o la encuesta psiquiátrica epidemiológica en México, que las enfermedades mentales sobre todo irrumpen en edades tempranas, ¿no? 19, 18 años. De hecho, pues últimamente hemos visto y está documentado también que esta brecha generacional cada vez está siendo más a la izquierda, es decir, cada vez gente más joven está presentando síntomas de manera más temprana. Sin embargo, pues siempre dejamos esto al tiempo, a la parte de la madurez de la persona, del niño, y nos cuesta trabajo identificar la sintomatología, ¿no? Y bueno, pensando en la edad adulta, de repente también pensamos, ¿no?, que una persona adulta ya es madura, sabe manejar sus emociones, sus pensamientos, y nos damos cuenta pues que cuando estamos hablando de una enfermedad mental, sale fuera de la voluntad del ser humano, ¿no? Entonces es ahí donde pues la necesidad de acudir con un especialista pues se vuelve indispensable. ¿Podría mencionar los principales problemas que hoy en día tiene la gente, o trastornos o situaciones de salud mental? Una juventud preocupada por un ambiente que se está
en una ciudad muy contaminada. Entonces, por ejemplo, toda la cuestión ecológica tiene efecto en la vida emocional de las personas. La agresión, ¿sí? La agresión es muy importante. Es muy importante fomentar los buenos modales, una comunicación efectiva, y no se trata de utilizar las palabras altisonantes, todas las conocemos. Se trata de poder decir, ¿para qué me sirve decirle esto a esta persona? Mejor se lo digo de otra manera y entonces podemos construir soluciones. Entonces la agresión social, porque la agresión es en el tráfico, es en la hora, es en las exigencias. Hay muchas cosas que no, hombre, nada más del transporte. O sea, los muchachos, las personas no pueden llegar a la escuela, a la cita médica, a los trabajos. Y no importa si te vas en transporte público o te vas en tu carro, como quiera no llegas, ¿sí? Entonces, eso va metiendo mucho estrés en la persona. En esta ciudad hay muchos elementos. Mira, estamos en una ciudad de un estado muy trabajador. Aquí el trabajo es una bendición, es un honor, es tu hobby, es tu entretenimiento. Es una sociedad centrada en el trabajo, ¿sí? Entonces, pues claro que hay mucho estrés y hay poco esparcimiento. O sea, nuestros valores ahorita es, ¿qué marca de zapato traes? ¿Qué loción te pusiste? ¿A dónde vas a vacacionar? ¿Qué auto tienes? Ay, ¿qué teléfono traes? ¿Ese es tu concepto de persona, de ciudadano, de nación? ¿Dónde está la identidad subjetiva? Aquí en México es un tema, ¿eh? A nivel laboral, aquí en México, el burnout es un tema. O sea, somos el país en el mundo que menos respeta las condiciones laborales de la gente. Dicho por organismos internacionales, sobre todo. Los horarios, los sueldos, el respeto, las prestaciones. Responsables de las cifras y de la atención de la salud mental en Nuevo León aseguran que durante el tiempo de la violencia, de la inseguridad extrema que vivimos, también se perjudicó a muchas personas en el tema de la salud mental. Nosotros veíamos en aquellos episodios cómo cuando ocurrió el episodio, mucha gente volvía a la normalidad natural, en forma natural. Pero veíamos cómo la gente que tenía algún tipo ya de predisposición, tenía ya algún tipo de anomalía, comenzaba el síntoma y desarrollaba toda la enfermedad. Afortunadamente ahorita la percepción es que ya no es tan intenso como en aquel tiempo. También la población aprendió a manejar las condiciones y las situaciones de vida. Y ahorita, por ejemplo, excepto algunos momentos que han ocurrido, algunos eventos allá afuera, la gente percibe y se adapta a las condiciones de inseguridad y ha ido creando una conducta bastante positiva. Y afortunadamente yo creo que eso ha ayudado a que no se dispare tanto como en aquellos tiempos problemas mentales a causa de eso. Sí seguimos viendo trastornos por estrés postraumático, seguimos viendo trastornos depresivos todavía secundarios de aquel momento que se les pueden reactivar a muchas cosas. Hay casos documentados de que el acoso escolar es una de las muestras más claras de los problemas de trastorno mental que viven los jóvenes y los niños en estos momentos. Mucho se debe a la relación que existe con uno mismo, es decir, la autoestima. Aquí nos lo explica un especialista. A veces tenemos cifras alarmantes en torno a esta problemática que nos aqueja. Sin embargo, de los estudios realizados en conjunto con la Secretaría de Educación, hemos visto que tenemos un 5% en relación a lo que sería el acoso escolar grave o muy grave. Esto tampoco quiere decir que no sea una problemática importante a analizar. Sin embargo, nosotros hemos ido más allá del simple número. Hemos tratado de ver cuáles son los factores que inciden en estos acosadores y hemos encontrado datos muy interesantes y encontramos que en la réplica de estas investigaciones, tanto en Sevilla como en Valencia, como en Cuernavaca, etcétera, en algunas otras universidades, se encontró el mismo hallazgo. Y entonces esto nos da a pensar, pues corroboramos más bien que autoestima no solamente es una variable de protección, sino también una variable de riesgo. Es decir, que el joven acosador sí tiene una elevada autoestima social porque forma parte o
pasa a ser una especie de líder disfuncional que es de cierta manera admirado, ¿sí?, por el grupo. Entonces eso nos da a nosotros, o nos dio, por ejemplo, una línea de investigación. Lo que pasa es que nos han educado que solamente nos podemos enfermar de manera biológica o física. Por ejemplo, la salud mental no está dentro de los programas de salud como una prioridad. O sea, si tú te enfermas del corazón, pues inmediatamente hay un cardiólogo. Pero si tú te empiezas a enfermar de, no sé, tu funcionamiento, ya no piensas igual o empiezas a tener conductas erróneas o comportamientos erráticos, pero para eso entonces no hay a dónde acudas, porque desgraciadamente la sociedad te empieza a estigmatizar que estás loco. Es esa palabra, ¿no? Entonces solamente te puedes enfermar de manera biológica, de manera física, pero no hay un espacio para si te enfermas de manera mental o emocional, porque también esa es una enfermedad, la depresión, la ansiedad, y no está dentro de estos programas de salud esas emergencias que realmente lo son. Si la pudiéramos abordar desde un aspecto general, pudiéramos decir que hay 3 contextos o 3 dimensiones, y una sería pues el apartado psicológico o de la persona, el apartado biológico, o sea, toda la parte de la herencia, que también tiene una connotación importante en todo esto, y obviamente el contexto, ¿no?, lo social, el contexto en el cual la persona se desenvuelve. Y pues son esas 3 dimensiones. Esta pregunta es frecuente y de repente es, bueno, pero ¿cuál tiene más peso una que otra? Y bueno, en realidad pues cada caso es único, ¿no? Se tendría que analizar cuáles son las causas específicas que lo detonan, pero pues es una combinación, o sea, es una combinación. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día podemos pensar que el contexto tiene un peso muy importante, toda la parte de exógena, ¿no?, del sujeto, su medio ambiente, su entorno, la cultura. Incluso hay estudios recientes que empiezan a hablar y argumentar de un elemento también exógeno como es, por ejemplo, la comida, ¿no?, como un elemento que ya empieza a destacarse por ahí. Obviamente yo no soy especialista, pero es interesante ver cómo la cuestión de la enfermedad mental pues tiene varias aristas, está compuesta y constituida por varios elementos, y eso es algo que yo recién me acabo de enterar y que es interesante empezar a analizar este contexto, ¿no?, de la inflamación celular, cómo la alimentación procesada, etcétera, pudiera tener una influencia, y ya está documentándose al respecto de la enfermedad. Entonces, en estas 3 esferas, si lo vemos de esta manera, lo biológico, lo psicológico, lo social, que de hecho es vamos a decir, es el contexto o la explicación que la Organización Mundial de la Salud nos brinda, ¿verdad?, sobre la parte de la enfermedad mental, en un elemento que es psicológico, biológico, social. Pues hay ocasiones que la persona puede traer una predisposición biológica hereditaria, pero el contexto es lo que hace que la enfermedad irrumpa, a diferencia a lo mejor de alguien que trae un elemento genético, pero que el contexto pues nunca lo somete a situaciones complejas de vida, a estrés exacerbado y constante, y entonces la persona simplemente pues tiene una vida normal, entre comillas. No es cuestión de la voluntad, es cuestión de una desorganización a nivel de emoción, de pensamiento, y si hablamos de un desequilibrio también hasta de sustancias bioquímicas. Entonces eso sale fuera de la voluntad del sujeto. Entonces decirle a alguien que está deprimido o está pasando por una etapa, por ejemplo, de ansiedad o presenta un cuadro depresivo, decirle échale ganas, resulta muy violento para la persona. O sea, es una manera, pues volvemos a la parte de la estigmatización de la enfermedad mental, como minimizándola y poniendo la posibilidad únicamente en la persona, no en el sujeto, cuando sale fuera ya de esa posibilidad. O sea, sí, el reconocimiento de que es necesaria la presencia de un experto, llámese médico, llámese psicólogo, psiquiatra, para poder hacer ahí un diagnóstico diferencial
a tiempo. Además, dicho sea de paso, y que es muy importante, entre más tempranamente tenemos el diagnóstico, mucho más pronóstico de mejora existe en la persona, ¿no? Entonces, sí, estar muy atentos a toda la sintomatología, algo que nos resulte extraño en el comportamiento de alguien que habitualmente tenía un comportamiento de determinada manera, y empezamos a ver algunas situaciones que nos llaman la atención. Yo creo que ahí valdría más la pena pues ir y que nos digan no pasa nada, es una situación momentánea y no una consecuencia futura, ¿no? De un mal diagnóstico o de un diagnóstico no hecho en edades tempranas, que es lo que luego nos limita bastante ya en una edad adulta, con consecuencias pues muy complejas en términos de la productividad, por ejemplo, ¿no? Y de la salud pública. El suicidio es el desenlace fatal de muchos trastornos mentales. ¿Cuál puede ser la diferencia entre una triste historia y una historia de éxito? Sin duda, pedir ayuda y conocer qué es lo que ocurre. Condenaron y lamentaron estos hechos registrados hoy por la mañana en el colegio. De un salón, uno de los menores es la investigación. La única persona que yo tengo oficialmente confirmada como que falleció es precisamente el agresor. La maestra, una alumna de 15 años, un joven agredido de 14 años. Nada. De ese día no me acuerdo nada. La coordinadora me dice que le habían disparado a Luis Fernando. Yo le entregué a Dios a mi hijo. No me imaginaba que alguien fuera capaz. El 18 de enero de 2017, en una escena inédita en el país, un estudiante de tercero de secundaria que sufría de trastornos psicológicos abrió fuego en su salón de clases del Colegio Americano del Noreste, ubicado en el sur de Monterrey. Federico, de 15 años de edad, detonó al azar un arma calibre 22 dentro del aula en donde impartían la clase de química, dejando heridos a 3 de sus compañeros y a su maestra. Tras el ataque, el alumno intentó dispararse en la cabeza, pero falló. Después de recargar el arma, se disparó en el mentón y perdió la vida 2 horas después. En 2 casos distintos, estudiantes de bachillerato atentaron contra su vida, evidenciando la compleja situación emocional que enfrentan muchos jóvenes actualmente. El primer hecho ocurrió en la preparatoria Tec Valle Alto, donde un estudiante puso fin a su vida con un disparo en la cabeza. Fue en septiembre de 2018, cuando Jacob Hartman ingresó a uno de los baños de la institución para consumar su plan. Jacob tenía 18 años. Otro caso involucró a una alumna de bachillerato en marzo de este año, pero el resultado fue distinto. En un aparente intento de suicidio, la estudiante de 16 años de edad se lanzó de una altura de 7 metros desde el tercer piso de uno de los edificios de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Un compañero amortiguó la caída porque pasaba por el lugar. A principio de este año, la colonia Paseo Santa Isabel, en Salinas Victoria, fue escenario de una tragedia familiar que conmocionó a la sociedad. Fue la madrugada del viernes 1 de febrero, cuando en un domicilio de la calle La Corona encontraron los cuerpos sin vida de Ana Laura Prieto Cruz, de 27 años, y sus 3 pequeñas hijas, Camila, Laura y Mía, todas con la misma característica, heridas letales por arma blanca en el cuello. La hermana de la joven madre fue quien dio aviso a la autoridad y al llegar al domicilio se dieron cuenta de la lamentable escena. Además, informó que Ana y sus hijas tenían apenas 15 días de haber llegado a Nuevo León tras ser víctimas de violencia familiar en su ciudad natal, Chihuahua. Las primeras investigaciones sobre el múltiple homicidio apuntaron a que la mujer decidió quitar la vida a sus hijas y suicidarse. Bueno, yo creo que algo nos lleva a pensar que ya no hay remedio, no hay otro camino. Pero obviamente para que la gente llegue a esos límites es que en el camino no se ayudó o alguien no lo ayudó. Entonces debemos de estar atentos como familia, como sociedad, como compañeros de trabajo, como instituciones, de detectar esas personas que se pueden salvar, definitivamente. Sí creo que la gente que tiende al suicidio sí da señales. Obviamente es alguien que no funciona, o sea, no funciona como individuo en el aspecto consciente, en su aspecto emocional, en su aspecto laboral, en aspectos de pareja. Entonces, somos como una especie de pastel. Hay una rebanada que está faltando ahí.
Entonces tenemos que saber cuál es y detectar. Pero como te comento, son red de apoyo. No lo puedes hacer solo ya en ese tipo de aspectos, ya con una tendencia suicida. Porque también se ve mucho por la parte física o biológica. A la gente la medican, pero también la gente necesita sentir acompañada, comprendida. Eso es otro aspecto de la salud mental que no se tiene, la comprensión. Y hacer sentirse empático con ellos para poderlos ayudar. ¿Qué es lo que podemos estar haciendo mal o cómo nos estamos exponiendo a ese tipo de problemas emocionales o mentales como una especie de prevención como ciudadano, como persona? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal o dónde nos estamos arriesgando? Bueno, yo creo que el arriesgarse es vivir la crisis como algo normal. Sí, yo creo que sobre todo en países como Latinoamérica, en México, que se dice esta es mi cruz, esto es lo que me tocó, esta me tocó, o sea, cosas que de alguna manera, pues ¿por qué tenemos que pensar así? ¿Por qué pensar que la vida es eterna crisis? Hay eventos traumáticos, hay eventos difíciles, hay muertes de seres queridos, pero si realmente el vínculo fue bueno, pues yo creo que es algo que podemos ir teniendo como puntos de equilibrio, ¿no? Pero yo creo que eso es algo muy importante, o sea, no acostumbrarse a la crisis. La crisis es como la señal de que hay algo que tenemos que aprender de esa crisis. Realmente, si no existiera la crisis, no hubiéramos evolucionado. Sí, en muchos aspectos tecnológicos, de medicina, de todo, pero la crisis fue la que nos empuja, pero yo te diría que la gran mayoría de la población se queda atorada en la crisis, por miedo a conocer de dónde viene la crisis, por miedo a cambiar. Increíblemente, la gente tiene miedo a cambiar, a pesar de que sabe que inconscientemente es algo natural, es algo de arriesgarse a crecer, es algo de arriesgarse a madurar, a responsabilizarse de uno mismo. Yo creo que es un proceso natural, como la angustia y la ansiedad, en dosis, vamos a llamarle así, reconocidas, pues me puede servir para hacer más cosas. Pero si yo me habitúo a la ansiedad y a la crisis, lo vuelvo como un patrón de conducta que me va a generar más crisis, más problemas, pero por la misma situación de no atreverme a ver qué hay detrás de la ansiedad de la crisis, me la guardo, la vivo como algo cotidiano. Pues la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, lo que nos dice, están estadísticas públicas, las podemos tener a la mano cualquier persona que entremos a internet a una base confiable. El 90% de las personas que optan por suicidio sí podemos declarar que tienen una enfermedad mental, diagnosticada o no, ¿verdad? Diagnosticado o no. Y digo diagnosticado o no porque muchas veces podemos ser portadores de una enfermedad mental, pero nunca atendimos y no tenemos el dato de qué realmente es lo que nos pasa, ¿no? Y en ocasiones podemos tener el diagnóstico, pero no estar apegado al tratamiento, y el hecho de tener el diagnóstico no nos garantiza que hay un apego a tratamiento ni una conciencia de enfermedad. Entonces, en la mayoría de las personas que optan por suicidio, pues hay alguna situación de desbalance o desequilibrio en algunas de estas cuestiones, ¿no? O no hay un diagnóstico, o si lo hay, no hay un apego a tratamiento y por lo tanto no hay una conciencia de enfermedad, y es lo que en ocasiones pues genera este pasaje al acto suicida. Hay estudios clásicos, por ejemplo el de Michel Foucault, que es un clásico de la literatura de la psiquiatría, y justamente lo que habla es de eso, de 1400, toda la historia, cómo vamos pues repitiendo esos patrones de estigmatización acerca de la enfermedad mental, ¿no? De la locura. Entonces la locura pues es algo que la sociedad no quiere tener cerca de ella, entonces es una manera de mantenerla a raya, estar en la parte de la estigmatización, y de lo cual pues muchas veces, la mayoría de las veces de hecho, pues no queremos hablar, ¿no? Entonces efectivamente cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, pues vamos con el especialista, ¿no? El oculista, el dentista, pero cuando nos toca hablar de cuestiones de emocionales, de orden ya psicológico, psiquiátrico, pues ahí ya hay mucha dificultad para hablar con ello, porque es hablar de la locura, ¿no? De alguna manera es algo de lo cual culturalmente hablando e históricamente hablando, el ser humano pues siempre ha tenido eso a la raya, ¿no? En la raya.
Bueno, pues ahí también obviamente hay estadísticas que empiezan a marcar o que marcan de per se toda la tendencia que hay, por ejemplo, de cuestiones degenerativas de la edad adulta o depresión, que empieza a ser también marcada en este tipo de rangos de edad, ¿no? Entonces ahí pues nuevamente la familia pues forma parte de una necesidad importante para estar atentos, para estar en la comunicación constante con esa persona de la tercera edad y que la persona se sienta acompañada y se sienta cuidada y poder buscar espacios de atención para él, ¿no? Entonces, pues aquí podemos pensar, por ejemplo, en algunas alternativas como actividades de atención, que de hecho en la comunidad, aquí en Monterrey, existen varios espacios de la parte de lo que es por ejemplo, arteterapia como una actividad importante, los grupos de tercera edad, toda la parte de terapia ocupacional para personas de edad adulta. ¿Por qué? Porque pues resulta que también a una edad las personas que ya tienen por ejemplo, que tienen que están jubiladas, pues resulta que simplemente se quedan sin una claridad también del sentido de vida. No creo que pudiéramos encaminar esta respuesta a eso, al sentido de vida que también se le tiene que dar a una persona y que la persona de tercera edad tiene que tener esta contemplación también de esa vida, ¿no? De ese momento de vida. Hubo algo que en algún momento escuché de un biólogo que se llama Maturana y que decía que siempre decimos que el futuro de un país o de una nación está en manos de los jóvenes, y él rescataba mucho la figura del anciano, del adulto mayor, porque decían, no, la figura de la proyección de la vida futura no está solamente a cargo de los jóvenes, está a cargo de todos, incluyendo a las personas de tercera edad. ¿Por qué? Porque es gente sabia, gente con aprendizajes importantes que hay que escucharlos, ¿no? Pues yo creo que hay un gran temor acerca precisamente de estos mitos alrededor del medicamento, ¿no? O sea, en términos de pensar que un medicamento puede realmente como transformar tu personalidad, tu identidad. Y lo que yo puedo decir al respecto, yo no soy especialista en medicamentos porque no es mi especialidad, no soy psiquiatra, pero trabajo colaborativamente con ellos, y lo que yo puedo afirmar es que todo tratamiento psiquiátrico pues requiere una adaptación, ¿no? Y en esa adaptación probablemente haya esos desequilibrios de los cuales las personas dan cuenta, y que muchas veces pues se queda como una leyenda, ¿no?, urbana del medicamento, y que va a generar dependencia y que va a trastocar nuestra forma de vida. Sin embargo, en muchos casos, bueno, de los que yo cercanamente acompaño, son casos donde cuando se logra ya ese periodo de adaptación, lo que llaman el periodo ventana de adaptación al medicamento, los pacientes, contradictoriamente a esta idea que se tiene, al final dicen, es que no sabía que me podía sentir tan bien, ¿verdad? Pero pues es una cuestión de adaptación del medicamento, ¿no? Es un proceso, puede variar un poco en días y en intensidad de la sintomatología, pero cuando llegamos con las manos expertas, la persona experta en esto, pues tenemos que confiar en que eso puede llegar a ser un resultado de todo este beneficio en cuanto a la parte del medicamento, sobre todo cuando hay una prescripción por parte del psiquiatra, porque eso está relacionado pues también con un desequilibrio en términos de sustancias bioquímicas, y lo que se trata de hacer pues es ese equilibrio, volver a restablecer esas conexiones de una manera correcta con una sustancia que en este caso es tomada, ¿no?, para que se vuelva a tener ese equilibrio emocional, comportamental y a nivel también cognitivo. Ya se está dando mucho ese trabajo de la tanatología por muchos medios y por muchas fórmulas, y yo creo que sí funciona.
Volvemos a lo mismo, a alguien que realmente tenga esa especialidad de tanatología y sobre todo el acompañamiento a la persona que está por fallecer. Yo creo que eso es algo que también genera mucho estrés y mucha ansiedad y se requiere de mucha estabilidad emocional para poder trabajar esos aspectos tan complicados que como seres humanos tenemos ese temor y atracción hacia la muerte, ¿no? Sobre todo el mexicano que hace fiesta y todo lo del 2 de noviembre genera, digámoslo así, como muchos aspectos de cómo acercarnos a la parte de la muerte, ¿no? Yo creo que es algo que de alguna manera siempre va a estar en nuestra inquietud, tanto propia como la de nuestros seres queridos, pero de ahí se genera precisamente que la tanatología tiene ese abordaje, tiene esa preparación para poder establecer ahí, digámoslo así, como una... Yo siempre he pensado que podemos hasta elegir cómo morirnos. En mi trabajo con la gente que está a punto de fallecer y tuvo muchas problemáticas complicadas, difíciles, el trabajo que se hace con ellos es como una elaboración de lo que significa que pues, ya pasó. Y cuando empiezan a tener paz, tranquilidad, armonía, aceptación, fallecen. Uno de los recursos o las fórmulas que utiliza la gente hoy en día para enfrentar problemas mentales o emocionales, por decirlo así, es buscar la ayuda de coaching. Esas personas que muchas veces, sin la preparación debida, le ofrecen una solución a la gente que a veces es pasajera, según los psicólogos. Bueno, ese es precisamente el riesgo de lo que estamos hablando, precisamente cómo las imágenes son las que de alguna manera se nos proyecta a través de las redes sociales y eso nos genera precisamente como un sentido de vida que tiene que ver con que todo es muy fácil, ¿sí? O que se puede lograr una superación en meses, ¿sí? Y no estoy diciendo que tenga que ser en años, pero por ejemplo, yo lo que he trabajado de personas que han regresado de ese tipo de situaciones, de grupos y donde, aparte que es muy caro, ¿sí? Llegan precisamente otra vez con ese vacío, es como una inflación del ego. Porque como están en grupo, eso es más fácil de decir que se sienten bien. Porque es grupal la mayor parte de ese tipo de trabajo de coaching, es grupal y entonces eso genera precisamente esa sensación de que todo está bien. Estás protegido. Exactamente. Y luego ya vuelven a su entorno, que es lo que no les gusta, vuelven a sus relaciones, que es lo que no les gusta, y no lo analizaron. Y el coaching o el coach no tiene esa preparación de lo que significa que está debajo de toda esa gente que de alguna manera está demandando un servicio. Pero como está atractivo y bonito, pues entonces dice, yo voy a ir. Y es un poco de paz. Sí. Pero el coaching, por la impresión tanto, pero el coach tendría que prepararle también al entorno, a esa persona. Exactamente. Y que todo el mundo fuera al coach para... Exactamente, y ahí está lo complicado porque sí es un trabajo. Es un trabajo serio. Es un trabajo de traducción de lo que significa por qué está ahí la persona, qué fue lo que la trajo. Que es otra vez aprobación. O sea, emocionalmente puede ayudar un coach. Pero... Puede ayudar, sí, claro, pero como leer un libro de todos los que hay, de motivación y todos los autores que hay, sirven, funcionan, pero son como, yo te diría que son como señales de que algo estoy buscando. ¿Sí? Y eso de alguna manera pues no me va a llenar totalmente ese aspecto que me va a sanar. Porque ahora, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, podemos encontrar que hay una respuesta de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones y hasta de nuestra espiritualidad. También ya quedó totalmente diluido eso. Siempre el origen de alguna manera va a tener muchas respuestas que la persona va a poder reconocer desde su individualidad para poder tener ese vínculo con el afuera. Aunque el internamiento es tal vez la última opción, sobre todo en los métodos modernos para enfrentar los trastornos mentales, existen clínicas, hospitales psiquiátricos como este en el sur de Monterrey y uno más que se construye en otra parte de la entidad. Bueno, el hospital, la unidad nueva, va a ser un centro de salud mental que va a tener, entre otras cosas, un área para internamiento de adultos como el que está ahorita, ¿verdad? Va a tener capacidad semejante a la que tiene ahorita para adultos, entre 60 y 70 pacientes. Pero además va a tener un servicio para niños y adolescentes, 20 camas más o menos. Un servicio para personas mayores, otro tanto, más o menos. Un servicio para personas adictas, ¿verdad? Todo regido con modelos de vanguardia de tratamiento de hospitalización. No es un hospital de residencia, ¿verdad? Como ya no lo es nuestro hospital. Nuestro hospital ahorita, nuestra URP, pues está vieja, ¿verdad? Y está antigua la estructura, pero el programa que se lleva dentro es de los más modernos que hay, ¿verdad? Entonces,
necesitamos ya un servicio integral que no sea un hospital psiquiátrico clásico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos hospitales psiquiátricos clásicos ya no caen dentro del proceso. Ahora sí, poder decir que en Nuevo León terminamos con el proceso de desinstitucionalización de las personas, que es un movimiento internacional mundial que tiene ya como 30 años y que en muchos lugares no se ha logrado. ¿Qué es institucionalizar a una persona? Es llevarla a un hospital psiquiátrico y dejarla ahí de por vida. Sale peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Una persona institucionalizada se deteriora, pierde su vida y además se le están violando todos los derechos humanos a esa persona. Entonces, nosotros aquí en Nuevo León desde hace ya cuando menos 25 años ya no se institucionalizan personas. Tenemos por ahí una herencia, pero porque hay unos pacientes que están ahí en nuestro BRP que desafortunadamente son de los que quedaron abandonados en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ahorita no tienen familia, ni quien los atienda, ni hay asilo, ni nada por el estilo. Bueno, esta nueva unidad no va a tener ya este tipo de condiciones. Pues lo primero que yo pudiera decir es en términos de tener un buen contexto relacional. Yo creo que el contexto de las relaciones positivas sigue siendo un contexto importantísimo, lo que es la red de apoyo, una red de apoyo consistente, que nos pueda, que tengamos cercana a nosotros, la familia, los amigos, nuestro entorno. Obviamente, pues también pensar en una comunicación con ellos, consta la comunicación como parte inherente a la red de apoyo. Por otro lado, bueno, pues también una vida equilibrada tanto en el aspecto de nuestros hábitos, ¿no? De nuestros hábitos de sueño, alimentación, niveles de estrés, cuidar esta parte de los niveles de estrés. ¿Por qué? Bueno, porque el estrés asociado a altos niveles de estrés versus constancia en el estrés, pues hace muchas veces un cortocircuito y hace que los trastornos mentales puedan irrumpir con mayor incidencia. El sueño también, por ejemplo, es importante que lo cuidemos. Hay una relación directa entre sueño y episodios de tipo psicológico, psiquiátrico, que irrumpen cuando hay falta de sueño. Entonces, también ese puede ser un recurso importante y pues estar atento a nuestro procedimiento también cotidiano de nuestros comportamientos y de nuestras emociones. Todo eso es que nosotros estamos también conscientes y presentes de nuestro propio desempeño, desarrollo como ser humano. Bueno, pues buscar el equilibrio, definitivamente. No todo es trabajo, no todo es comprar lo más caro. Hay que buscar actividades que nos den esa satisfacción personal. Y hablen, tengan esta red de apoyo, este equipo multidisciplinario que los va a poder llevar a una vida con muchísimo más calidad. La norma oficial mexicana 025 establece criterios muy claros acerca de cuándo se debe de hospitalizar una persona. Desde el punto de vista médico, psiquiátrico, hay ciertas características dentro de un cuadro clínico que nos indican a nosotros que es el momento de hospitalizar a una persona. Es como la medicina normal. Pues si usted va por un dolor de estómago y quiere que lo internen, pues el doctor es el que tiene que decidir si lo necesita o no, ¿verdad? Bueno, yo lo que le puedo recomendar a la población es que sí es bien importante que podamos distinguir entre lo que consideramos lo que es normal y lo que no lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, repito, muchas veces hay conductas y comportamientos que se consideran que son normales. Entonces yo le recomendaría mucho a alguien que si tiene la duda de un comportamiento con algún familiar, un hijo muy pequeño, el esposo, yo mismo, etcétera, se acerquen a nuestros servicios. O bien, si son derechohabientes, ellos tienen derecho a ser atendidos en su derechohabiencia, para que salgan de dudas. Verá, el tratamiento mejor para cuando se trata de enfermedades mentales es detectarlo de una forma oportuna, lo más temprano posible. El tema de la salud mental es demasiado extenso para agotarlo en 2 emisiones de Agenda en 360, pero hacemos el compromiso con usted de seguir abordándolo en diferentes vertientes y en los diferentes espacios informativos también para poder servirle. Por lo pronto, muchas gracias y le esperamos en la próxima emisión.